Bueno, mis amigos, vamos a continuar. Hoy tenemos esta nueva video para esta función que se llama buscar V o buscar vertical. Hay otras funciones similares en Excel, pero ahora la tendencia es más que todo utilizar esta porque ya hay un estándar internacional que habla de que las tablas de datos en general, especialmente en sistemas electrónicos de información, se van a estar haciendo así de forma vertical, o sea, los campos están siempre en la primera fila. Eso se llaman campos. Nosotros en Excel le vamos a llamar a eso la fila de títulos. Y luego para abajo van todos los registros, o sea, las filas que les llamamos nosotros en Excel. En cuestiones de datos vamos a hablar de que los campos son los que están arriba, los campos de datos, y los registros de datos van para abajo. O sea que el registro del número 1 va a ser toda la información con referencia en este caso, pues el código del número 1 y así. Entonces, para trabajar en Excel, vamos a decir siempre en tablas, ¿verdad? Que lo de arriba son los títulos y luego, pues los demás son las filas, ¿verdad? Pero, pues obviamente también sabemos de que son registros. Bueno, habiendo dicho eso, quiero que pongan mucha atención porque esta función sí, a la larga es bastante simple y muy útil, pero cuando ya uno está en la práctica y especialmente cuando uno está empezando a usarla, causa un poquito de confusión. Sí hay una que solo es buscar, hay una B de buscar, está también buscar H, ya en unas versiones más recientes, pero pues tienen que tener el Microsoft Office 365 en adelante para poder tener ahora la nueva que es la buscar X, que ya prácticamente puede buscar tanto horizontal y como verticalmente, pero eso pues se verá en otro curso más adelante, primero Dios, si los tenemos el honor de estar con ustedes. Pero mientras ahorita, pues esta función del buscar V o buscar V se compone de esta manera. Ahora incluso lo puse con colores para que pongamos un poquito más de atención, porque como les repito, sí es un poquito complicado al principio. Ya después cuando uno agarra práctica, pues obviamente ya lo hace uno muy rápido. Entonces, esta función tiene esta, por ejemplo, si vamos a ver acá la sintaxis, ¿verdad? Si ustedes le dan acá a buscar, van a ver que existe solo buscar, buscar H, buscar V y buscar X. En mi caso, pues yo tengo el versión 365, entonces ya aparece, pero si ustedes no la tienen, pues sí la del buscar V sí aparece, ¿ok? Esta función de buscar V, así aparece. La sintaxis es como yo se las escribí aquí abajo. Es valor buscado, primero, coma, punto y coma, una matriz tabla, luego el indicador de columna y al final aparece la palabra rango. En este caso, la palabra rango es un significado distinto al que hemos visto, por ejemplo, en las funciones de sumar.si, promedio.si, todas esas que vimos anteriormente. Entonces, para que lo vayamos viendo cómo funciona esto. El valor buscado, vamos a hacer un poco más grande acá. El valor buscado en sí, que es el primer valor que vamos a poner en nuestra función, es el valor a buscar en la matriz de datos. O sea, es el valor que yo quiero encontrar. Por otro lado, ¿dónde lo voy a ir a buscar? En la matriz de datos. Y aquí es donde viene la matriz de datos. Lo vamos a poner acá. O matriz tabla. ¿Sí? Así para que ustedes la identifiquen. ¿Y cuál es la matriz tabla? La matriz tabla es entonces el rango de datos que yo voy a poner. Dice acá, es el rango de celdas que incluyen los datos que vamos a ir a buscar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, acá como en este ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a buscar un código de vendedor, por ejemplo el número 1, y yo lo que quiero aquí es de que aquí me aparezca cuánto vendió ese vendedor. Entonces, yo lo que voy a ir a hacer es que voy a ir a buscar este valor que está aquí, pero lo tengo que ir a buscar a esta tabla de datos. La matriz tabla es donde yo tengo que seleccionar y ahí dice, la primera regla o regla de oro le llamo yo, es de que la primera columna al lado izquierdo, donde yo voy a ir a buscar los datos, pues obviamente es esa matriz. Pero se llama matriz tabla porque la regla es que la primera columna, que sería acá la de código vendedor, o sea, de lo que yo estoy seleccionando, tiene que ser o ahí tiene que estar incluido el valor que voy a ir a buscar. Por ejemplo, si yo quisiera buscar con el nombre, no podría seleccionar esta matriz tabla, sino que yo seleccionara, por ejemplo, acá el nombre del vendedor. Entonces yo tendría que poner, por ejemplo, Ana, ¿verdad? Entonces yo no podría seleccionar esto, no me serviría, porque entonces la función lo que va a hacer es que va a ir a buscar el nombre Ana, pero lo va a ir a buscar a esta columna. Entonces yo lo que necesito en este caso es de que mi matriz tabla empiece donde está el nombre a la izquierda. O sea, la primera columna del lado izquierdo
tiene que incluir el valor que yo voy a ir a buscar. Eso hay que tener mucho cuidado cuando uno ya hace ejercicios o especialmente en el trabajo real, ¿verdad? De todos los días, que podamos, porque a veces dicen los alumnos, ¿verdad? Es que mire, es que no me funciona, etcétera, pero cuando uno revisa sus fórmulas es por esto, porque están tomando todos los datos y no es así, ¿verdad? Entonces yo tengo que acostumbrarme a tomar solo lo que necesito, ¿verdad? Entonces, para continuar con la explicación. Entonces ya entendemos el valor buscado sería, por ejemplo, lo que voy a poner acá, que sería Ana, podría ser. Y la matriz tabla es esta, porque en la primera columna al lado izquierdo es donde están los nombres que va a ir a buscar. Cuando encuentre Ana, ¿qué va a hacer? Entonces le va a ir a dar acá el valor. Ahora bien, la otra explicación acá, el tercer valor, es el indicador de columna. Pero lo vamos a corregir acá. Ahí está, el indicador de columna o de columnas. Ok, ¿qué es esto? Esto es la posición de la columna donde están los valores que deseo buscar y utilizar. Vamos a ponerlo de otra manera. A buscar, no, deseamos sí, bueno, deseamos utilizar los que deseamos. O sea, es la posición de la columna de esa misma matriz tabla donde están los valores que deseamos utilizar en la celda donde escribimos la función buscar v. ¿Sí? Y aquí les dejo una nota también. Se encuentran de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vuelvo acá. Supongamos que el valor a buscar es acá el nombre que tiene Ana, porque me dicen ahí que elija el nombre. Entonces lo vamos a buscar. Esto sería lo que sería el valor buscado. O en este caso, pues lo puedo seleccionar la celda, ¿verdad? H16. Bueno, coma, punto y coma. Luego ya vengo y digo, mi matriz tabla va a tener que ser entonces por regla general. La primera columna al lado izquierdo es esta donde van a estar los nombres. Ahí entre todos esos nombres va a ir a buscar. Y luego resulta que no puedo jalar hacia la izquierda. No me lo permite, no funciona así. Tengo que la primera columna al lado izquierdo tiene que estar en los nombres. Y luego a la derecha todo lo que necesitara. En este caso pues está fácil, solo tengo unas a la par. Esa es mi matriz tabla. Ahora bien, el indicador de columna, entonces dice la posición de la columna donde están los valores que necesito utilizar. En este caso, los que necesito utilizar son lo de la venta del mes. Entonces yo tendría que contar, ¿verdad? Que aquí esta es la primera columna, entonces esto no es lo que necesito porque esto ya lo tengo. Desde Ana, aquí encuentran la primera columna al lado izquierdo y empiezo a contar, en este caso es la columna número 2. Y entonces ya si yo escribiera aquí la función, ahí es donde me funcionaría, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo antes de explicar la última parte de lo que es el rango para que ustedes vean. Entonces yo vengo acá y vamos a poner buscar v, ¿sí? Esto que está aquí, coma, punto y coma, este es mi primer valor, ¿verdad? Que es el valor buscado. Luego me pide mi matriz tabla, entonces vamos a seleccionar acá estas dos. Si se dan cuenta, ahí me lo mueve. Insisto, ¿verdad? Vamos a hacer un recordatorio acá. Si yo no voy a utilizar, o sea, no voy a correr esta función del buscar v hacia otras celdas o algo por el estilo, que a veces lo tengo que hacer, pues entonces tendría que aquí mismo en este momento presionar F4 para que le ponga las referencias absolutas o bien los candaditos a todo el rango. Entonces, como ahorita no lo necesito, pues lo voy a dejar sin eso, porque pues ahí solo quiero que lo haga. Ok, entonces ya tengo mi valor a buscar o valor buscado, que es donde tengo el nombre. Luego ya tengo la matriz tabla, que es prácticamente donde están la primera columna al lado izquierdo, donde están los nombres de los vendedores. La esquina superior izquierda es donde está la D de dedo 16, ¿verdad? El primer nombre. Hasta la E19, que es la inferior al lado derecho de donde está la última columna. Coma, punto y coma. Y aquí me pide ahora el indicador de columna. El indicador de columna es, vamos a ver, la primera es esta, la columna 1, es donde están los nombres, entonces pues eso no es porque si le pongo sáqueme el valor de la columna 1 en base a lo que se encuentre Ana, me va a sacar otra vez Ana. Porque donde encontró Ana va a ir a buscar el valor en la columna 1 y me va a poner Ana. Entonces eso no quiero, pues ya sé que es Ana. Lo que yo quiero en este caso es la columna 2. Entonces le coloco aquí, tengo que agregarlo manualmente. 2 y cierro ahí. Van a ver que funciona. Ok. Entonces acá me funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque me fue a buscar el valor. Vamos a darle un F2. El valor buscado es acá, Ana, que es la celda esta, ¿verdad? La H16, en esta matriz, en la columna número 2. Entonces, donde encuentra la coincidencia, lo va a buscar. Entonces, lo único que va a hacer aquí es que lo va a ir a jalar el valor y lo va a pegar acá, ¿sí? Esta función no
se puede, bueno, sí se puede de una manera un poquito más complicada, pero por ejemplo acá si hubiera otro valor de Ana, entonces puede causar algún tipo de confusión. O en todo caso va a encontrar, cuando encuentre el primero, ese es el valor que le va a dar. Entonces el uso es muy limitado en ese sentido de que yo necesito extraer un dato específico de una tabla de datos en relación a un valor que voy a buscar. Eso es un poquito la limitante. Cuando yo necesito, por ejemplo, sacar las ventas del mes de todas las que son ANAs, entonces podría ser, por ejemplo, un filtro, tan fácil como eso, que a la mayoría de ustedes ya saben hacer los filtros, o en todo caso, haría una tabla dinámica, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para regresar acá, yo lo que voy a hacer ahorita es de que voy a dejar otra vez esto en blanco y vamos a repasar el otro punto, ¿verdad? Que lo vamos a hacer con una lista desplegable para no tener que estar escribiendo y escribiendo los nombres acá. Entonces, para hacer las listas desplegables, recordemos, ya lo vimos hace un par de videos o algunos videos, vamos a ir a la pestaña de datos y luego vamos a ir acá donde dice este botón que tiene un chequecito verde y un círculo de no, ¿verdad? Ahí eso se llama validación de datos. La forma original que nos presentan los datos en todas las celdas es así, cualquier valor. Entonces le vamos a dar aquí donde dice cualquier valor, lo vamos a buscar lista. Ahora me dice acá, me pide el origen. El origen es dónde están los datos que yo quiero que me muestren una lista. Entonces en este caso doy clic, miren que este botoncito, cuando yo lo doy acá en la versión del 2016 y la 2013, aquí aparece rojo, le doy clic aquí y la barra se reduce. Entonces ahora yo podría sacar, en este caso tengo los nombres acá, solo los jalo acá con el mouse, ya tengo ahí el rango, le doy Enter y le doy otra vez Enter o le doy Aceptar. ¿Qué pasó ahora? Ahora en esta celda, obviamente no noté nada ahorita, pero puedo dar, ya me aparece este botón de selección. Entonces yo al darle clic acá, veo que van para acá los nombres. Entonces pongamos ahorita yo quiero a Ana, o en todo caso quiero Pedro, o en todo caso a Pablo. Bueno, vamos a dejar a Pablo ahí. ¿Cuál es el chiste con estas listas desplegables? Que yo no tenga que estar tecleando todo, sino que ya lo saco de una sola lista. Entonces automáticamente acá se va a ir actualizando. Entonces vamos a ver acá otra situación antes de pasar a hacer la prueba. Algunas veces nos vamos a tocar, y ahorita es donde les explico esto lo del rango. El rango a lo que se refiere en esta función de buscar v, a diferencia en otras, en diferentes funciones tiene diferentes pues, formas de uso. En este caso a lo que se refiere es a la coincidencia. ¿Qué quiere decir la coincidencia? Voy a bajar un poquito acá. Por ejemplo, para nosotros, si yo buscara Ana, dentro de estos tres nombres, ¿cuál es el más? Obviamente, si yo buscara, por ejemplo, Ana, ¿sí? Entonces entenderíamos de que el que está igual es este. Vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a ponerle que sería, el que sería igual es este, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede si yo le pongo lo que se llama, si no le pongo nada, él automáticamente toma lo que se llama una coincidencia aproximada o es un valor de 1. Ahorita lo vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, el problema es de que para mí, como ser humano, Ana con 2 Ns y Ana con 1 podría ser aproximadamente lo mismo. En cambio, el problema es de que para Excel, si ya busco, yo le busco acá y le pongo Ana, búsqueme Ana, pero le pongo coincidencia aproximada, o sea, lo dejo así, o en todo caso, le vamos a poner otro, pues el número 1 al final de la fórmula, entonces resulta que no va a ir a buscar Ana con 2 Ns, sino que para Excel va a ir a buscar acá. ¿Por qué? Porque Excel en la forma en que busca es primero en la cantidad de caracteres y no en sí sobre lo demás. Entonces para mí tiene sentido que fuera Ana con 2 Ns, pero en este caso pues va a buscar Ana. Si no encuentra Ana, va a buscar Zoe. ¿Por qué? Porque tiene 3 caracteres. Entonces, entendiendo eso, vamos a ver de qué se tiene que escribir la función. Aquí, buscar v. Y vamos a ver entonces que tiene aquí al final eso del rango. Ahora el rango, como estamos ahí viendo, está dentro de 2 corchetes. Eso quiere decir que es opcional. Pero insisto, si ustedes no lo ponen, puede ser que aquí un nombre no esté exactamente escrito. Acuérdense que especialmente nombres, ¿verdad? Hay gente que los escribe de muchas maneras diferentes. Entonces yo tengo que ir a buscar exacto aquí con lo que tengo acá. A veces un error muy común es que cuando uno ingresa nombres, por ejemplo acá, Pedro, es un reflejo que uno tiene y le da con el dedo pulgar de la mano que uno utiliza para usar la barra espaciadora en el teclado, le dejamos un espacio en blanco.
Entonces, si yo busco acá, por ejemplo, aquí ya lo tenía antes a Pedro, entonces puede ser que no lo va a encontrar porque aquí tengo un espacio en blanco. Entonces, para evitarme ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues lo hago así. Bueno, les voy a poner entonces cómo es que les recomiendo yo que lo utilicen. El sentido de esta función es que yo encuentre el dato exacto de lo que necesito. Si no cuento con unos datos fidedignamente bien ingresados, entonces no puedo utilizar esos datos. Si estoy con, a veces nos mandan tablas gigantescas de datos donde hay errores desde el principio, entonces esas hay que depurarlas. Tristemente no hay manera automática de hacerlo, a menos de que se haga con un sistema de programación, un lenguaje muy sofisticado y alguien pues que sabe mucho de programación y todo eso. Pero en todo caso es bien complicado. Entonces, así en Excel automáticamente, tristemente, hay que hacerlo a mano. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros en este caso? Buscar V, abrimos paréntesis. El valor buscado, lo que tengo acá. ¿Sí? La H16 es donde está el valor. Coma, punto y coma, la matriz tabla. ¿Qué voy a ir a hacer? La matriz. La primera columna al lado izquierdo, donde están los nombres. Ahí es donde quiero que vaya a buscar los nombres. Pero tengo que seleccionar también la columna, como mínimo la columna hacia el lado derecho que incluye los datos que yo quiero extraer. ¿Sí? Ahí vamos bien. Coma, punto y coma, el indicador de columna que es el número 2. Ahí está bien, lo tengo que teclear. Coma, punto y coma. Y aquí se dan cuenta, cuando ya paso a esta parte me dice verdadero, coincidencia aproximada. O falso, coincidencia exacta. Entonces yo voy a usar este que dice coincidencia exacta. Lo puedo hacer así con doble clic. O falso, o en todo caso lo puedo poner acá con el número 0. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vamos a ver. Ana, ahí está. Pedro, no, ahorita ya lo corregimos, ¿verdad? Acuérdense que yo le dije acá, si les poníamos acá, por ejemplo, esto, que yo le pongo un espacio en blanco, miren qué pasa. No lo encuentra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es Pedro exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo acá, perdón, aquí en esta? Si yo le pusiera 1, ¿por qué puso ahí 85,000? Porque estaba buscando el que más se le parece, pero esta con Pedro más 1, el espacio en blanco también cuenta como carácter, es prácticamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Pero este Pedro era de 5. Entonces, lo que hace en este caso es que busca, como no encuentra uno de 5 que tiene Pedro, el de Pablo, por ejemplo, en este caso lo podría haber sido, pero en este caso pues seleccionó el de Ana. O sea, se nos hace un problema ahí que no nos va a dar la información exacta que necesitamos. En cambio, si yo dejo Pedro así, sin espacio en blanco, entonces ahí sí se cumple la coincidencia exacta. Y por eso es que yo les recomiendo siempre, ¿verdad? Que mejor lo hagamos siempre exacto, porque si no, no tiene sentido. Entonces, vuelvo acá porque ahí donde vemos cómo es que nos sirven las listas desplegables. Si ahorita cambio acá a Ana, automáticamente cambia aquí abajo, ¿no? Es lo mismo que habíamos estado viendo en algunos ejemplos anteriores. Así que con esto entonces, ahí está lo del buscar V. Vamos a seguir practicando con eso. Muchas gracias.